Ya, pues vamos a empezar. Vamos al lío. ¿Estás preparada? No, no me gustan estas cosas. Me encanta hablar. Así que no miraré por esa parte. Bueno, bienvenidos a otro Café en la Luna. Hoy tengo conmigo a Yasmina Nistal. Gracias por este ratito. Gracias. Y ella, la voy a presentar un poquillo, la conocí pre-pandemia. Coincidimos en un evento presencial. Los eventos a fin de cuentas sirven para mucho, no para algo, sino para mucho. Y desde entonces pues, hemos tenido muy buena relación, muchos mastermind, muchas videollamadas. Y desde entonces pues, han surgido proyectos en los que hemos podido trabajar juntas. Ella es diseñadora, creadora de marcas y de diversión con las marcas, ¿no? Diversión visual. Y me apetecía mucho hoy que habláramos un poquito de identidad de marca en general, que tocáramos algunos aspectos y que bueno, que ella se presente, nos cuente un poquito cuál es tu historia, Yasmina. Uy, no sé si la versión corta o la versión larga. Tengo una intermedia. La corta intermedia. Venga. Bueno, básicamente creo que el haber crecido y nacido en una casa donde mi padre era fotógrafo, pues hace que lo visual se convierta en algo importante. Entonces, bueno, eso nos marca de alguna forma. También, bueno, mi padre trabaja por cuenta ajena y a su vez también por cuenta propia, con lo cual, pues bueno, el proceso de alguien que se tiene que buscar un poco el trabajo en la calle, mi madre que la ayudaba. Entonces mi madre sabe lo que es la conciliación ya hace 30 años, o sea que, y bueno, el resultado es que los buenos resultados, nunca mejor dicho, no son fruto de la casualidad. Yo creo que eso es un resumen de todo. Hay un gran trabajo detrás, hay mucha formación, hay estar al día de muchas cosas, entonces eso yo lo he visto mucho en mi casa y eso ha marcado. Lo visual lo has mamado desde chiquitita. Muchísimo. Aparte de eso, sí es verdad que mi padre hizo un proceso de transformación de lo analógico a lo digital, con lo cual nosotros teníamos un ordenador en casa desde siempre y el Photoshop ha sido una herramienta que yo he usado pues casi desde muy joven, así que por esa parte muy guay. Todo el mundo luchando con Photoshop y tú pues... Ahí hacía yo mis pinitos. En la versión, no voy a decir de qué versión porque ya ni me acuerdo. El caso que bueno, que eso ayuda. Luego sí es verdad que tuve un proceso un poco de despiste que hago con mi vida, que estudio y bueno, acabé en empresariales porque realmente no sabía a qué me quería dedicar. Me frustró mucho el proceso de formación, bueno, de cómo eran las clases, de cómo era el sistema en sí y entre medio de todo eso pues me puse a estudiar diseño gráfico, hice FP. Estudiaba una carrera por la mañana y hice un FP por la tarde y eso realmente me enganchó. Pero una cosa te complementaba a la otra, tu rol de empresaria, mujer empresaria, eso sí, también cuenta, sí. ¿No? Esos conocimientos de empresaria. Bueno, la verdad que sí, que he tenido que rescatar muchos de ellos, muy a mi pesar. Pero bueno, había algunas asignaturas que me gustaban mucho. Sí es verdad que yo el derecho era una cosa que sabía que no quería estudiar y empresarial desde el minuto uno te están metiendo asignaturas de derecho que son poesía pura. Así que por esa parte. Pero bueno, la verdad que todo cuenta, todo lo que uno haya mamado por un lado, se haya formado, haya sentido inquietudes, todo eso cuenta en un proceso y bueno, volviendo otra vez a la historia, pues bueno, estudié diseño gráfico, me atrapó, empecé a manejar más programas, empecé a hacer edición, animación, bueno, me metí en todos los fregados y eso pues provocó que montara una pequeña empresa, me asocié, monté una pequeña agencia, tuve empleados, me desasocié, dejé de tener empleados. El retroceso, ¿no? Pues sí, estoy volviendo al origen, estoy en el proceso un poco de volver al inicio y realmente recuperar lo que creo que es la esencia, ¿no? Lo que me hizo realmente decidirme por comunicar visualmente, que creo que es algo apasionante, que se tiene que convertir en algo divertido porque sí es verdad que en ese proceso de locura pues a veces era muy duro y me daba cuenta que bueno, que la autoexigencia, el ritmo de trabajo me hacía pues no divertirme, entonces si yo no me divertía yo tengo claro que el cliente tampoco lo pasa bien, ¿no? Se convierte en algo un poco que se hace bola, que es una frase que te gusta a ti mucho y a mí también. La verdad es que sí, ¿no? Que hay cosas que cuando no lo disfrutas, cuando no lo sientes, cuando no te invita, ¿no? El proyecto, el cliente o la marca a involucrarte, se te hace bola y se hace pesado, ¿no? Como dice nuestra querida amiga María del Mar, ¿no? Haz lo que te divierte. Totalmente. Yo estoy en esa, la verdad, estoy intentando recuperar un proyecto un poco más personal y realmente entender a lo que yo le puedo dar valor, ¿no? A cómo puedo ofrecer un valor y un valor añadido y realmente donde me encuentro más cómoda y donde puedo hacer también que la gente se encuentre más cómoda.
Entonces en esas estoy, en esas estoy. Ella está en proceso de pasar de marca comercial a marca personal, porque yo soy muy pesada. Pero lo conseguiré. Ahí estamos, ahí andamos. Cuéntame, Yasmina, ¿qué es para ti la identidad de marca? O sea, se compone la parte visual y la parte verbal, pero bueno, en lo que a ti respecta, la parte visual, ¿qué es para ti esa identidad? Bueno, los manuales dicen que realmente la marca es todo lo que la gente dice, ¿no? Comparte de ti, habla de ti, y me parece algo extraordinario. Entonces, sí es verdad que la parte visual para mí es una parte importante y por supuesto yo la voy a defender, pero sobre todo basado en unos pilares muy concretos de una identidad verbal, ¿no? Y de un porqué, de un para qué, de una misión, de unos valores. Y está claro que si se trabaja desde esa parte, que yo creo que es el arranque y el inicio, todo es mucho más fluido, ¿no? La parte visual al final lo que hace es representar, ¿no? Todo lo que se ha tenido que trabajar antes. Tiene que ver mucho con también una parte de estrategia, con qué es y para qué, ¿no? Por qué se forma esa empresa, por qué se forma ese proyecto, por qué esa persona es como es. Yo creo que es súper divertido, la verdad, y cada vez creo que quiero volver a la marca y el entender la marca, porque creo que esa realmente es la esencia de todo, ¿no? Del disfrute y de experimentar por mi parte y experimentar por parte de los clientes también. La verdad es que sí, y quiero que le cuente a las personas que no estén viendo, ¿no? A los profesionales de las bodas que vean este vídeo, algo que tú siempre dices que a mí me gusta mucho, ¿no? Tú me dices muchas veces que te den un logo, así tal cual, es una putada. Explícanoslo. Te quieren poco, si te dan un logo te quieren poco, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que bueno, sí, es el arranque, ¿no? Todos necesitamos una imagen, necesitamos representarnos con un imagotipo, logotipo, llamémosle, dependiendo de la forma. Pero sí es verdad que eso no es más que lo que es decir, hay un universo visual que se abre a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque hay muchísimos canales de comunicación que nos exigen de alguna forma hacer muchos elementos visuales, ¿no? Desde lo animado, lo estético, lo impreso, lo no impreso. Entonces, claro, cuando a ti realmente te dan un logotipo, te limitan bastante, ¿no? Te dejan como huérfano casi, este es tu logo, casi que te lo podrían poner en una chapa y colocártelo, pero sí es verdad que todo eso va rodeado de un universo que además que eso es lo más divertido, sin lugar a dudas. Un desarrollo mucho más allá de ese logo, esos 4 colores y tal, sino el evolucionar y desarrollar todo, ¿no? Totalmente, muchísimas más cosas. Hay una parte de colores, bueno, lo que viene normalmente en el manual, pero luego también incluso hay una forma de, bueno, la parte que a ti te toca identidad verbal, ¿no? De cómo hablar, hay una parte de qué estilo de fotografía utilizar, no sé, de tu presencia, ¿no? Si eres marca personal o eres la que le habla directamente a tu fan, ¿no? A tus seguidores, cómo lo haces, ¿no? Hay muchísimas cosas y yo creo que esa es la parte más divertida sin lugar a dudas y en la que también se evoluciona y se va desarrollando poco a poco y donde se va sintiendo uno más cómodo. Sí, bueno, también, ¿no? Aparte del logo, es como coger el manual y meterlo en un cajón, tal cual, como que tampoco, ¿no? Eso siempre le dice a Icea, ¿no? Que hay que usarlo y desarrollarlo, aplicarlo, que quedarte con un manual, ahí un tochito muy precioso, pero no usarlo, no... Y experimentarlo. Yo soy también de la opinión que hay que evolucionarlo, o sea, que hay momentos, y eso tiene que ver también con tu parte personal, cómo te encuentres. Hay veces que nos encontramos un poco más extrovertidos, ¿no? Y tenemos más ganas de contar más cosas, entonces eso también se nota en nuestra comunicación, y otras veces que estamos más reflexivos, entonces eso también tiene que haber un poco de todo, dentro de las bases y los pilares fundamentales de la marca, ¿no? No sin un sentido, un porqué, exactamente, ¿no? Pero sí es verdad que tú no te encuentras, si tú eres quien comunica tu marca, ¿no? Que al final la tendencia es mucha marca personal, pues está claro que hay momentos en los que te apetece hacer unas cosas y momentos que te apetece hacer otras, ¿no? Y yo creo que eso también te lo tienes que permitir. Pues sí. Y según tú y tu forma de trabajar, ¿cómo debe ser el proceso de trabajar y crear una marca? Pues mira, yo lo he cambiado, reconozco que después de haber tenido un proceso de trabajar con mucho tipo de empresas, sector público, sector privado, de colaborar con agencias y al final ahora que tengo un trato como mucho más directo y cercano, ¿no? Y de tú a tú con el cliente, creo que tiene que haber un momento de súper fantasear. Y es verdad que con la edad y un poco con estos procesos tan estrictos, ¿no? En lo que todo tiene que ser dicho claramente con las palabras adecuadas y tienes que utilizar un lenguaje adecuado para que parezca que sabes de muchas cosas,
yo creo que ha llegado el momento un poco de fantasear y de lanzar un montón de cosas que se te pasen por la cabeza. Y sí es verdad que no todo vale, y luego todo eso tiene que pasar un proceso de filtrado y tiene que estar en una nevera, ¿no? Como yo digo, tiene que estar un tiempo en una nevera y luego volverlo a retomar. Pero creo que al final las ideas surgen de momentos esporádicos, ¿no? De ideas esporádicas que a todos nos pueden surgir a base de una inspiración o hablando con alguien o explicándole a alguien tu proyecto y que alguien incluso te dé una visión totalmente diferente a la que tú tienes porque estás ahí dentro y no ves otras cosas. Entonces es verdad que tiene que haber un proceso como muy abierto y muy libre, ¿no? Donde nos permitamos un poco jugar y decir todo lo que se nos pasa por la cabeza. Permitirnos apostar, ¿no? Jugar un poco más y no encorsetarnos en sota, caballo y rey. Totalmente. Luego sí es verdad que al final no hay que dar puntas sin hilo, entonces bueno, tenemos que encontrar un lenguaje adecuado, una estrategia adecuada y muchas cosas adaptadas a nuestros objetivos, ¿no? Que ya sean vender o mostrarnos de una forma concreta, entonces bueno, todo eso luego tiene que encarrilarse, pero creo que tiene que haber un proceso como muy liberador donde realmente se lancen muchas ideas sin ningún tipo de filtro. Yo soy una persona que sueño mucho, entonces a veces son sueños muy bebés, pero luego hay sueños muy divertidos que si más o menos estoy fresca por la mañana intento escribirlo porque hay cosas que se me ocurren soñando que digo, tío, es que es verdad, tenemos la imaginación muchas veces muy limitada y cuando estamos dormidos creo que vuela cosas libre. Hay cosas muy raras, no lo voy a contar todo, pero sí es verdad. Tú sabes que los sueños al final, y cuando estamos en un proceso de trabajo, y para mí le echo muchas horas, al final eso también lo traslado a las horas de sueño, inevitablemente. Sí, se quedan en el subconsciente. Así que hay cosas que de repente irrumpen que dices tú, oye, pues mira, voy a apuntarlo por si acaso. Lo mismo sale de ahí algo bueno. La verdad es que sí, ¿no? Que partiendo, ¿no?, de una base muy concreta, como hemos dicho un poco al principio, ¿no?, el propósito, el valor añadido, la personalidad de la marca, como teniendo en cuenta como los 3-4 pilares básicos sobre los que asentar la marca y la comunicación en general, a partir de esa base, ¿no?, como que te puedes permitir explorar, jugar y dar más rienda suelta. No redactamos ni mucho menos temas legales, ¿no? Por poco hacer uso. O sea, realmente, y aparte yo se lo digo mucho a mis clientas, ¿no? Hablo de clientas porque al final me siento cómoda con trabajando con mujeres. Es verdad que como que parece que hay el juez que norma, ¿no?, que es el que dictamina las normas de cómo publicar, no publicar. Sí es verdad que vuelvo a lo mismo, no hay que dar puntas sin hilo, pero que en el momento que tomamos una decisión de hacer algo no va a haber nadie que diga culpable, eso no lo tenías que haber hecho, por favor, menos presión, ¿no? Vamos a investigar. Y si no, siempre hay un botón, si no estamos cómodas con algo, siempre hay un botón de borrar o de rehacer, porque totalmente. A día de hoy siempre podemos rehacer una web, rehacer un diseño y... Totalmente, o evolucionarlo. Entonces, bueno, también hay una cosa que hay que hacerlo, no siempre perfecto, porque sí es verdad que el tiempo siempre no nos lo permite, pero no en base a la perfección, me refiero a que no hay cosas bien hechas y mal hechas, hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor. Pero está claro que en lo visual y en la comunicación no hay que ser tan estrictos. Yo creo que las grandes marcas nos lo han puesto siempre delante, siempre han hecho cosas como muy disruptivas y nos han parecido bien, ¿no? Entonces, sí, hay campañas que han funcionado, campañas que no, hay veces que se han tenido que disculpar, hay veces que han tenido que retirar anuncios. Pues ya está, tenemos el mejor ejemplo con eso. Sí, sí. Y bueno, partiendo un poco, ¿no?, barriendo yo para mí, para casa, partiendo de la identidad verbal y el copywriting, ¿qué suponen estas dos grandes patas de la comunicación, ¿no?, que suponen para ti en tu trabajo? Son vital y aparte son el acompañamiento perfecto, o sea, y necesario. Si es verdad que yo me he movido mucho por la imagen, he querido comunicar siempre mucho con la imagen, pero a día de hoy es súper necesario acompañar un contenido de texto a todo lo que se quiera representar visualmente. Van hermanados, eso es así. Por mucho que a mí me pese que yo tenga que escribir por necesidad, como yo siempre digo, y me cuesta mucho trabajo y admiro a la gente que tiene esa buena capacidad y ese buen hacer, son súper importantes. Y en el caso de la creación de una marca, en el arranque, ha sido fundamental. Es decir, contar con un manual de identidad verbal previo me ha hecho como ver la luz, el arco iris de colores al fondo y el unicornio, o sea, porque era como, ostras, esto es lo que realmente necesitaba. Y esto es lo que me costaba casi sudor y lágrimas con muchos clientes, porque a lo mejor en mi caso no era capaz de encontrar las preguntas adecuadas
o de llevar al cliente a donde yo quería, ¿no? Al cliente a la zona que yo necesitaba para al final... Para que entendiera tu propuesta. Exactamente, ¿no? O para yo encontrar esa excusa para generar ese contenido visual y decir, esto es por esto, ¿no? Porque tú me has dicho esto, porque yo me iba a la esencia. Justificar, ¿no? El Exacto. por qué he elegido estos colores, por qué he elegido estas formas, porque en base a lo que tú has dicho que quieres, Exacto. el propósito que quieres conseguir, ¿no? Yo iba mucho a la parte emocional, si es verdad que yo siempre preguntaba, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué esta empresa? ¿Tu familia se dedicaba a esto? ¿Por qué esta inquietud tuya? Sí me iba mucho a la emocional. Todo eso al final hay que contarlo en palabras, ¿no? Y las palabras al final derivan en esa imagen que lo represente. Entonces sí es verdad que hacen un tándem perfecto. Y en cuanto a la creación de marca, el trabajar, yo siempre he dicho, la parte más emocional y por la que hay que empezar siempre a trabajar, ¿no? En ese contenido, en ese copy, en esa identidad verbal. Y ya te digo, ha creado un proceso mucho más rápido incluso. O sea, yo creo que se ha creado un proceso mucho más rápido ahora, quizás más ágil, más que rápido, ágil, sí es verdad. Y más liberador, ¿no? Es más como, lo he hecho así porque lo pones en el manual de identidad verbal y así lo has contado tú, así que esto... Sí, como bueno, puedes justificar, ¿no? Y atenerte, ¿no? a un motivo, el por qué lo has hecho de esta forma y por qué no de otra, y por qué de esta otra no funciona, por más que el cliente lo quiera ver así o sí. no. La parte visual es lo primero que todo el mundo comenta, ¿no? Nadie se va a meter en tu estrategia de venta, pero sí van a comentar acerca de si tu logo es bonito o no bonito. El logo más grande, más chico, el color más intenso, un poquito de más transparencia. Si me dedicara a otra cosa... La tipografía un poquito más ancha, un poquito más fina. Si me dedicara a otra cosa al final pues sería diferente, pero es verdad que al final todo se queda en una opinión visual y aparte, bueno, cada uno tenemos nuestras referencias, nuestras historias y cosas que nos recuerdan a otras, ¿no? Esto es como lo de los nombres, ¿no? ¿Qué nombre le vas a poner a tu hijo? No, es que ese nombre me recuerda a una amiga que tuve en la facultad que no me cayó bien. Nuestras referencias son un poco cada uno muy concretas. La verdad es que sí. Bueno, pues ya hemos tocado un poquito esto. Quiero terminar de que se vea un poquito quién es Yasmina y te voy a hacer una rondita rápida de preguntas. Pero bueno, estas cosas... Facilitas, Facilitas. Tú seguro que las sabes causar. Venga. ¿Cómo es Yasmina en 3 verbos? Ostras, en verbos además. Antes había dicho, ¿no?, que eras mucho de soñar. Sí, soy muy de fantasear. Fantasear me gusta. Si es verdad una cosa que fantaseo, otra cosa que lo ponga en práctica, pero sí es verdad que siempre he sido muy fantasiosa en ese sentido. Fantasear. Yo siempre he dicho que soy de... A ver si podemos encontrar un verbo, tú que me ayudas. Yo soy de larga distancia, ¿no? De carrera a larga distancia. No soy del punch así rápido y se me van las energías. Entonces, alguien que tiene aguante, no sé. No se me ocurre ahora mismo. Te ha ido algo complejo. Sí, es algo complejo. Venga, vamos a lo más sencillo. Vamos a poner, es que para ponerlo en verbo Venga, soy muy disfrutona, disfrutonear. Disfrutar. Pero disfrutonear también. Disfrutonear, sí, está totalmente hecho para mí, desde el término de disfrutona. Y luego tengo siempre como mucha necesidad de conocimiento, ¿no? Siempre me gusta investigar, me gusta mucho conocer las cosas, por qué pasan, la parte que me toca, ¿no? La de todo lo que es la comunicación visual. Entonces, era fantasear, disfrutonear, investigar. Sí, pongámoslo así. Me gusta, vale. Un color. Hombre, el pink, el rosa pink, sin lugar a dudas. Por aquí. Totalmente, sí. Un libro. Un libro. A ver, leí uno que me encantó, que es El festín de la vida, que yo soy de la opinión, leo mucho y tengo como 6 libros abiertos que voy retomando, porque pienso que los libros de repente te marcan mucho en función del momento en que los has leído y las circunstancias. Entonces este libro lo leí de vacaciones con un par de amigas en Formentera, en la playa, ¿sabes? Nada puede salir mal. No me podía, entonces estábamos horas en la playa, relajadas, cada una a su rollo, ¿no? Fueron unas vacaciones perfectas y por eso le tengo mucho cariño. Se llama El festín de la vida y es la historia de una chica que quiere ser chef, está muy guay. Es una historia de superación, de relaciones familiares. Me lo voy a apuntar para cuando vaya de vacaciones este verano. Yo creo que sí, al final hay libros que los lees en un momento concreto y dices, tú me encantó ese libro, ¿no? Y el caso que lo retomé el otro día, el día del libro,
hacer una publicación de ese libro y lo leí y vi que era un libro como muy normal, muy rapidito de leer, o sea que no sé, no era especialmente, pero digo... Pero a ti te impactó en ese Totalmente, momento. yo creo que fue por el momento, sin lugar a dudas, pero está muy bien, recomendable, El Tren de la Vida, de J. Strandal, creo que es Strandal, algo así es el apellido, no ha Vale. escrito mucho más. Lo buscaré y lo pongo en el vídeo. Muy bien. ¿Una ciudad? Uy, una ciudad, Sevilla me encanta, yo estoy enamorada de Sevilla, pero para ser realista, Roma me flipa muchísimo, me flipa muchísimo. Tiene paralelismo un poco Roma Sí, con Sevilla, ¿eh? sí, sí. Yo no he estado nunca en Roma, pero aquí en Sevilla en julio es la vela de Santa Ana y mis padres en esa fecha se fueron de vacaciones a Roma y ¿Y qué estaba pasó? en el Trastevere, había una especie también como de verbena qué y tal, y bueno. me dijo, esto es Triana en Qué Roma. bueno, total, somos mucho Y más digo, parecidos. mira, ¿no? tiene su aquel, vamos, la tontería, pero me No, acordaba. sí, sí, totalmente. Una canción. Uy, a mí es que me gusta, yo escucho de todo, ¿eh? Me gusta un montón de música y aparte soy de las típicas que necesito el tema ese concreto para animarme, para relajarme, para mí es curativo. El otro día estaba en el gimnasio y escuché More Than Words, que hacía muchísimo tiempo que no la escuchaba, así de mi juventud, que la recuerdo como muy romántica y muy emotiva, y la escuché y dije yo, oye, mira, ya Te tengo que saca. con ella. More Than Words. Una estación del año. Uy, primavera, sí. Una manía. Muchísimas, pero el orden, sobre todo, el orden, necesito tener visualmente todo como ordenado, ¿no? Así me da como una sensación de control y ir en zapatillas y comprar zapatillas como loca, soy un poco loca con eso, pero bueno, me lo iré quitando. ¿O no? ¿Quién sabe? Si fueras un alimento, ¿cuál sería? Un alimento. No sé, creo que una pizza, así mezcla de muchas cosas. ¿Con piña o sin piña? Con piña, sí, me encanta. Esas mezclas raras me flipan. Sí. Yo no te lo compro. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? Agárrate que viene en curva siempre. Siempre, o sea, que viene en curva siempre. Sí, siempre hay algo. Y si no, me lo invento yo. Sí, creo Las que curvas. las Se las curvas me las ponemos. invento. Sí, creo que es la única sensación que he tenido siempre de no estar, ¿no? Se lo comentaba a mi psicóloga en algún momento, digo, es que nunca tengo la sensación de estar ya muerta, o sea, la vida es así, Claro. ¿no? Son curvas emocionales y de repente estás muy eufórica, de repente... Sub y baja, izquierda, derecha, todo junto ahí. Pero bueno, a veces me quejo y otras veces digo, pero bueno, si esto tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Diversión. Totalmente. Y la última. En otra vida o en un mundo paralelo, ¿qué sería? Joder. Pues no sé, me gustaría, por ejemplo, así... me acaba de venir la imagen de la Gioconda y el ser una obra de arte de donde todo el mundo te admire tanto y permanezca durante... Así como yo creo. No por ser yo la Gioconda, pero de repente representar tantas cosas en un cuadro, ¿no? Que al final no deja de ser una lámina pintada, es como toda la historia que tiene, ¿no? La gente que va a verte, la gente que te admira. No por ese proceso de admiración, sino por todo lo que puedes llegar a representar, ¿no? Una época... ¿Serías o crearías una obra de arte? ¿No? Ojalá que una obra de arte como esa, ese me recordara. No, como la pregunta es, ¿en otra vida o en un mundo paralelo? Ah, ¿qué yo- sería? Entonces, Yo ese- tengo que ser... vale, mejor, vale. Pues entonces... no sé, quizás un ser más avanzado, ¿no? Como la película de Avatar, que haya conocido un futuro extraterrestre y tenga más información. No sé, algo así, ¿no? Un poco de... Pero en vez de azul, pink. Sí, por favor, Vale. que sea fin. Vale, pues ya te pregunto todas las cosas que quería. Si le quieres dar un último consejo a los profesionales de las bodas que estén viendo esta entrevista, ¿qué les pues dirías? sí, pues... Además de no brand, no fan. Totalmente, si no hay marca no hay diversión. Bueno, que al final se trata de un sector muy emocional, con lo cual creo que ellos son los principales en captar todas esas emociones, en también canalizarlas, ¿no? Porque en los procesos del sector de bodas, bueno, hay gente que acompaña, ¿no? a esas personas que se van a casar
y mi padre me dibujó cuando me casé una curva emocional de cómo sería todo eso, ¿no? Todo va de arriba abajo, pero es verdad, ¿no? Hay momentos de muchos nervios, un momento de euforia, un momento en el que estás más calmado. Entonces todo eso creo que también el profesional tiene que saber llevarlo, ¿no? Gestionarlo, y a su vez tiene que aprovechar todos esos momentos para que se conviertan en excusas, ¿no? De comunicación, ¿no? Y que su propia marca represente pues todo eso. No sé si es un poco lioso, pero lo veo un poco así, ¿no? Es un sector muy emotivo, yo creo que sí. El comprender bien y el sí. tener conciencia quizás, ¿no? De esa curva, en qué punto está cada momento los novios para comunicarle, ¿no? En función ¿no? a, casi todo ese sector utiliza mucho los trabajos realizados, ¿no? Y es lógico, ¿no? Cualquier fotógrafo, cualquier wedding planner utiliza, bueno, pues todo ese proceso que ha vivido con esa pareja, y además sí lo explican, ¿no? Yo lo veo muy a menudo que hablan de cómo les ha ido, y al final el que se quiera casar y lo lee se puede sentir muy representado y también muy apoyado. O sea, no entendemos que al final las empresas son personas, ¿no? Y por mucho que queramos llegar a un sector concreto, y más en el caso de los wedding planners o del sector nupcial, tenemos que tratar con personas que tenemos que estar muy cercanas a ellas. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa relación de tú a tú para hacer una comunicación también muy emocional y muy cercana, básicamente. Y tener una buena imagen siempre es el principio de un negocio de éxito, yo siempre lo he dicho. Lo bonitamente porque entra por los ojos. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias a ti, Lidia, por tu ratito, por esta charla, y nada, nosotros nos vemos en el próximo Café en la Luna. Chao. Chao.